Así. Sí. Bueno, espero que el dibujo que hay aquí no os distraiga mucho, pero sí nos va a enfocar en lo que vamos a hablar hoy. Parece casi profético. Bueno, para mí es un privilegio y un honor poder compartir la palabra. También para los que estáis online, que os echamos de menos, mandamos un abrazo muy fuerte. Y quiero darle gracias a Dios y gracias también a los líderes, nuestros pastores, por darme la oportunidad de compartir la palabra. Para mí es un gran privilegio. Uno, cuando va a compartir la palabra, el problema no es qué decir, sino qué no dice, porque hay tanta riqueza en la palabra que es tan difícil poder afinarnos en lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Pero lo que quiero compartir sé que está en el corazón del liderazgo de la Iglesia y el Señor nos está removiendo mucho en este tiempo con este tema. En este tiempo estamos tan expuestos a tanta información que somos más propensos a olvidar porque nos cuesta más retener lo que oímos o leemos, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que recordar intencionalmente cada día para no perdernos en la misión que Dios nos ha dado. A lo largo de la historia del pueblo de Dios podemos ver periodos de tiempo donde el pueblo ha olvidado verdades fundamentales para la vida de nuestra relación con Dios. Muchas veces se ha querido enfatizar cosas que se han olvidado y al hacer ese énfasis se ha ido al otro extremo olvidando otras cosas, ¿no? Y en este tiempo queremos recuperar cosas que hemos olvidado. Esta es una reflexión para que pensemos qué hemos olvidado en nuestras vidas. En el año 629 a.C., el rey Josías, rey de Judá, de 18 años, comienza una restauración en el pueblo de Judá y manda reconstruir el templo. Y al hacer la obra encuentran el libro de la ley que había escrito Moisés. Se habían olvidado del libro de la ley. Y dice que el rey dijo, no hemos estado haciendo todo lo que en el libro dice que debemos hacer. Y dice que desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios olvidara la ley? Año 536 a.C. El pueblo judío vuelve a su tierra después de haber estado 70 años exiliados en Babilonia y vuelven como cumplimiento de la profecía del profeta Daniel, 70 años después. Comienzan a edificar el templo y empiezan a tener oposición de la gente local, de los samaritanos. Y en ese momento dejan de construir el templo. Y Dios tiene que hablar al pueblo a través del profeta Ageo y les dice, ¿por qué viví en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? La respuesta de ellos fue la siguiente. Todo el pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios. Año 90 después de Cristo. El apóstol Juan escribe a la iglesia que está en Éfeso un mensaje de Dios y le dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor les dice que se arrepientan para que su testimonio no sea quitado. Año 1517 después de Cristo, el sacerdote Martín Lutero recupera para la Iglesia verdades fundamentales para la vida de la Iglesia, que somos salvos solo por fe y por gracia, y el sacerdocio universal de todos los creyentes, que nos da una directa relación con Dios sin mediadores. Y podemos leer y escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, por la iluminación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una bendición que por siglos se había quitado del pueblo de Dios. Siglos XVII al XIX surgen avivamientos espirituales cristianos liderados por predicadores como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Moody, que rescatan la necesidad de reconocer los dones y la obra del Espíritu Santo. Siglo XX.
Billy Graham, evangelista que predicó a nivel internacional, vio la necesidad de unir a todos los evangélicos en la tarea común de la evangelización de todo el mundo. La Iglesia, en su opinión, tenía que aplicar el Evangelio al mundo contemporáneo y trabajar para entender las ideas y los valores detrás de los rápidos cambios en la sociedad. Por esto promueve un movimiento y congresos a nivel internacional de líderes cristianos de todo el mundo, llamado Lausana. En los 3 últimos años, en los encuentros anuales en España de Lausana, los temas a tratar han sido los siguientes: discipulado intencional y relacional, ser y hacer discípulos en el mundo del trabajo y ser y hacer discípulos en la ciudad. Hacer de tu iglesia una misión de hacer discípulos. La insistencia en tratar el tema del discipulado nos muestra que hay una preocupación en la iglesia de que recuperemos lo que significa ser discípulos. El ser consciente de esta realidad nos ayudará a estar atentos a lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo a la Iglesia y reflexionar qué debemos recuperar. Debemos releer las Escrituras desde lo esencial y desde sus raíces. Una de las anécdotas que recordamos con cariño cuando los niños eran pequeños es que le leí una biografía de Gladys Aylward, que era la pequeña gran mujer de la China. Obviando algunos detalles por las edades que tenían, sí que le hice ver, ¿no? Y le enseñé la persecución que ella tuvo. Cuando ella llegó allí le llamaban el diablo extranjero. Nunca habían visto a nadie de raza blanca. Le tiraban piedras, la misma misionera a la que fue a ayudar le hizo un poquito la vida complicada también, pero al cabo de los años vemos que después de su permanencia, de su fidelidad y servicio al pueblo chino, cómo la amaban, hasta el mismo mandarín en China la respetaba y la usó para quitar lo que es las vendas de las niñas chinas. Entonces ellos le cambiaron, le adaptaron su apellido, que era Aylward, por Aiwede, que significaba mujer virtuosa. Después de leerle esta biografía, pasó el tiempo y Noa me dijo, así de pronto, mamá, yo no quiero ser misionera. Y le dije, ¿y por qué no quieres ser misionera? Y me dijo, porque no quiero irme a la China ni casarme con un chino. Aquello me hizo mucha gracia, ¿no? Porque, claro, en su inmadurez ella entendió que si ella, que era cristiana, había escuchado a Dios de que tenía que predicar el Evangelio y se había ido a la China, pues ella también se tendría que ir. Y este pensamiento que vemos tan inocente también refleja las ideas que a veces tenemos acerca de Dios y de su misión y que no son reales. Por un lado, muestra que hay cosas que tenemos claras que no queremos hacer. No, Señor, esto no me lo pidas porque yo no lo voy a hacer. Por otro lado, muestra nuestro desconocimiento de lo que significa hacer misión. No hace falta irse a la China para hacer misión. ¿Qué es la misión? ¿De quién es la misión? ¿Qué significa ser misionero? De acuerdo a las respuestas que tengamos, así vamos a actuar, porque nuestras creencias determinan nuestras acciones. Quizás creemos que la misión corresponde a aquellos que tienen el don. Y de esta forma dejamos esa responsabilidad y esa misión que Dios nos encomendó como iglesia. ¿Qué significa misión? Misión significa acción de enviar con una tarea. Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. En la Biblia, entonces, vemos que la misión parte de Dios. Dios Padre envía a su Hijo con un propósito. Jesús hace discípulos y lo envía a hacer discípulos. Dios el Padre y Dios el Hijo envían al Espíritu Santo a los discípulos para que juntos hagamos comisión, misión conjunta. Y los discípulos hacen discípulos y los envían a hacer discípulos. Esto es lo que responde a las 3 preguntas que he mencionado anteriormente. Hoy me enfocaré en estos 3 puntos: la misión de Dios el Padre, la misión de Jesús y la misión de los discípulos. La misión de Dios el Padre. ¿Tenéis la Biblia físico? Podemos ver 2 escenarios.
al principio de la Biblia, en Génesis, donde se nos cuenta cómo Dios crea al ser humano para tener una relación de intimidad con Él. Crea una tierra hermosa para que la disfrutemos y una relación con Él íntima que va a llenar todas nuestras necesidades. Pero el ser humano decide, porque es engañado por Satanás, vivir de espaldas a Dios. Y en el mismo momento Dios, en su misericordia, le da una promesa a Eva de que de su descendencia vendría el Salvador, vendría el Mesías. Y poco después Dios le da una promesa a Abraham, que de él vendría el Salvador, que sería de bendición a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora vemos otro escenario. Al final, Apocalipsis 7. Si podéis buscarlo conmigo, por favor. 7:9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, yo he tenido el privilegio, y Elena también, y Noa, de estar en una multitud de mujeres adorando a Dios. Miles de mujeres. Es impresionante, porque te da un atisbo de lo que será cuando estemos allí y podamos experimentar este escenario de gente de toda nación adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la misión del Padre, enviar a su Hijo, le entrega un propósito. Quiero que hagas posible que gente de toda nación venga de nuevo a tener esta relación conmigo de intimidad y que puedan estar en mi presencia por toda la eternidad. Así que Dios envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Así que dice en Juan que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos, qué precioso es cuando estudiamos la Escritura y vemos cómo Dios hila esta historia de redención al detalle, al mínimo detalle, y que cada promesa y cada profecía se cumplen en nuestro amado Señor. Así que Jesús viene y tiene una misión, cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Pero el cumplimiento de esta misión implicaba una muerte injusta, una separación del Padre, para que tú y yo no tengamos que sufrirla por la eternidad. Y estaréis pensando, ¿por qué me predica el Evangelio si ya lo conozco? Bueno, vamos a esperar. Una muerte que estaba preparada para los criminales, una muerte de cruz, llena de vergüenza por el menosprecio, cargando nuestra culpa, las consecuencias de tu pecado y el mío. ¿Cómo será ese sufrimiento eterno del ser humano, alejado de Dios, para que Jesús decidiera venir y cargar con esta vergüenza, con esta culpa? En Hebreos 12 dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del pecado, del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Jesús le dice al Padre, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Así que vemos con claridad que la salvación del ser humano no está en ninguna religión, en ninguna filosofía, en ningún camino. Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Alguien lo ha explicado de esta manera. El ser humano está delante de una gran montaña, donde Dios está arriba. Y el ser humano intenta llegar a Dios, intenta llegar con todo su esfuerzo, pero no es capaz. Dios representa ahí todo lo que el ser humano necesita y busca sin ser muy consciente de qué está buscando. La religión o filosofía describen el esfuerzo que el ser humano hace para llegar a Dios. Y a veces vislumbran algo de la bondad de Dios, pero es imposible
que podamos conocer a Dios si Él no se revela. Así que Él decide bajar la montaña y revelar el camino al Padre. Dice una frase que no sé de quién es, pero el otro día me la dijo Israel y digo, pues la voy a coger, que si no estás enfocado en la misión, te enfocarás en cualquier cosa. Hermano, estoy practicando para que cuando esta iglesia se llene y traigamos muchas personas, prediquemos el Evangelio. ¿Cuántas veces predicamos el mensaje de salvación y decimos, si no va a venir nadie, pues hablamos de otras cosas que nos interesan a los cristianos? No estoy criticando. Si no estás enfocado en la misión, te enfocarás en cualquier cosa. Jesús estaba enfocado en cumplir la misión del Padre y no vino a cumplir las expectativas de nadie, solo las expectativas del Padre. Pero este enfoque en la misión fue probado muchas veces. Voy a poner 3 ejemplos. Por un lado estaban las expectativas del pueblo judío. Ellos habían entendido la profecía del Mesías de forma parcial. Una vez más se habían olvidado, como he dicho al principio, de toda la revelación. Así que ellos lo que esperan es un Mesías que le libre del poder del Imperio Romano y ellos puedan gobernar, ¿no? Así que la gente al ver la señal milagrosa que Jesús hacía, que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando vio Jesús que estaban dispuestos a hacerlo rey por la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Así que Jesús no cedió a las expectativas del pueblo y se fue. Por otro lado, Jesús cuando lo tienta en el desierto fue una preparación para Jesús, no solo para el ministerio que iba a hacer justo después, sino para enfrentarse a la cruz. Y aunque Satanás le tienta con varias cosas, como en la comida, con la fama, con posesiones, lo que pretendía es que Jesús se desviara de su enfoque de obedecer al Padre, queriendo crear dudas acerca de su identidad. Si eres hijo de Dios, le dijo por 2 veces. Y vamos a ver solamente una de las tentaciones que me parece importante mencionar ahora. Dice en Lucas 4, del 1, Lucas 4, no es exactamente, sí, en Lucas 4, 6. Le dijo Satanás, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Si nos vamos al Salmo 2, hay una promesa que el Padre le da al Hijo antes de que Jesús viniera. Una profecía, y le dijo, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto nos recuerda a la visión de Apocalipsis, ¿verdad? El Padre ya le había prometido a su Hijo la herencia de las naciones y vemos su cumplimiento futuro en Apocalipsis. Así que ahora Satanás, como un mal imitador de Dios, quiere regalarle el reinado a Jesús, pero sin pasar por la obediencia al Padre. Solo tiene que cambiar a quién va a adorar. Y en realidad lo que le promete no es igual a lo que el Padre le prometió, porque él le estaba prometiendo un reinado físico y temporal, no el reino compuesto de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación transformada por el amor de Dios. Así que en el desierto Jesús decide someter su voluntad a la de su Padre, cumplir su propósito para lo que él había venido. Y su enfoque en la misión fue probado también en una última ocasión cuando estuvo en la cruz. Y fijaos, por 4 veces. Primero por la multitud que le dijo, muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Los soldados, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los criminales colgados junto a él se burló.
Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús se mantuviera constantemente enfocado en su misión? La palabra de Dios, las promesas de Dios. Jesús se mantuvo en obediencia, no por lo que sintiera, porque él en esos momentos tan duros y de oscuridad dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo el peso de nuestra culpa, la separación del Padre. Pero él no decidió decidir su vida y sus decisiones en sus emociones, ni por estar en depresión, ni por estar en un momento difícil. Lo hizo enfocado en la palabra de Dios, en obediencia y animado por sus promesas. Si me acompañáis a Isaías 53, estoy segura porque luego lo dice Hebreos, que Jesús estaba pensando en ese momento en este texto, pero para eso tuvo que memorizar desde pequeño las Sagradas Escrituras. ¿Tenemos memorizadas las Sagradas Escrituras para que en el momento de dificultad el Espíritu Santo la traiga a nuestra mente y nuestro corazón? En Isaías 53, del día 12, dice, hablando proféticamente del sufrimiento del Mesías: cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En medio de todo su sufrimiento, Jesús seguía bendiciendo. Y dice Hebreos, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Así que ni los judíos que querían hacerlo rey, ni Satanás que quería desviarlo de su misión, sembrando dudas de su identidad, consiguieron desviarlo de su misión. Pero la misión de Jesús también implicaba llamar a discípulos para enviarlos a extender este mensaje de salvación por todo el mundo. Y esto nos introduce al tercer punto. La misión de los discípulos es hacer discípulos y enviarlos a hacer discípulos. Dicen que debemos tener en cuenta las últimas palabras de alguien cuando se va de esta vida, porque ahí están contenidos todos sus deseos y el legado que quieren dejar. Así que las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo las encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Podéis buscarlo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión de los discípulos que Jesús le encomienda y nos encomienda es ir y hacer discípulos. Ir, como comenté en la otra ocasión, no está bien traducido, sería yendo. Yendo a hacer discípulos. Quiere decir que mientras vivimos, trabajamos, estudiamos, a ser discípulos. Allí donde vamos y donde estamos. Pero en el original griego, el tiempo verbal que se utiliza es de urgencia. Indica urgencia. Ya. ¿Tenemos urgencia para hacer discípulos?
¿Cuántas veces hemos sido tentados a dejar de lado la misión de Dios para cumplir la nuestra personal? Queremos ser parte de la promesa de ver a gente de toda nación adorando a Dios. Creo que en la medida que nos disponemos a obedecer, a cumplir la misión de Dios, se nos crea un sentimiento de urgencia, porque empezamos a alinearnos con el corazón de Dios, a palpitar por lo que Él palpita, a amar lo que Él ama, a dolernos con lo que a Él le duele. Pero, ¿qué significa hacer discípulos? Recordáis que Jaume Allena lo explicó también, resumidamente. Amar a Dios habla de nuestra vida devocional, nuestra oración, venimos a la iglesia, compartimos. Amar al prójimo, por el cual servimos con nuestros dones a los demás. Y el último, hacer discípulos. Hermanos, yo tengo que confesaros que yo he enseñado en los discipulados a amar a Dios. He enseñado a amar al prójimo, a servir. Pero me he olvidado de enseñar lo que significa ser realmente un discípulo, que es hacer otros discípulos que aman a Dios, aman a las personas y hacen discípulos. Marcos Zapata, que estuvo visitándonos aquí en la Alianza Evangélica, él es pastor de Lugo y están teniendo un crecimiento muy grande a través del discipulado y grupos pequeños. Dice esto, describe esto acerca de la vida del discípulo. La vida de un discípulo está vitalmente involucrada en darle a otro lo que él recibió, en acompañar a otro en su crecimiento, en compartir con otro su vida y experiencia, en llegar a ver que Jesús se va formando en otro, de modo que viva como Jesús vivió y haga las obras que Jesús hizo. Todos los discípulos nos reproducimos en otros. Un discípulo siempre está involucrado en el proceso de hacer discípulos. Entonces, hacer discípulos significa que nos vamos a reproducir en otros discípulos que aman a Dios, aman a las personas y hacen discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Aquí dijo Jesús, bautizándolos y enseñándoles. Están expresados en un tiempo que implica una acción continua. Bautizamos y enseñamos continuamente. ¿Estamos haciendo esto nosotros? Así que la misión de los discípulos implica hacer discípulos mientras vivimos de forma urgente y continua. Hacer discípulos, como hemos visto entonces, no es solamente evangelizar, tampoco es un proyecto más de la Iglesia, es comprometernos en el crecimiento de otra persona hasta que ella sea capaz de hacer discípulos, porque el verdadero discípulo hace discípulos. Y esta es la razón de ser de la Iglesia. Si la Iglesia olvida esto, olvida su misión. Es verdad que no podemos forzar a nadie a ser discípulo, ¿verdad? A entrar en ese compromiso, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñar lo que es verdaderamente un discípulo, pero no como una transmisión de información, sino de compartir nuestra vida con ellos. Nosotros hacemos nuestra parte y el Espíritu Santo hará la suya. Quiero leeros un extracto de un libro de El discipulado que transforma, el modelo de Jesús, de Gregory J. Otten, que estuvo en las últimas conferencias de Lausana, que he comentado antes. Y entonces dice esto: Michael Wilkins, profesor del Nuevo Testamento y decano de la Facultad de Talbot Seminary, California, suele hacer dos preguntas cuando habla en clase sobre el discipulado. Las respuestas tan opuestas reflejan la forma en que las personas entienden el discipulado o seguimiento de Jesús. La primera pregunta es, ¿puedes decir, y vamos a hacernos estas preguntas con honestidad delante del Señor, ¿puedes decir con sinceridad que eres un verdadero discípulo de Jesús? Si es así, levanta la mano, le dice a los estudiantes. Wilkins dice que la mayoría de la gente se queda confundida y no sabe lo que hacer, y la mayoría no levanta la mano. Algunos la levantan con un gesto dubitativo y la bajan rápidamente. Entonces Wilkins lanza la segunda pregunta. ¿Puedes decir con sinceridad que estás convencido
de que eres un verdadero cristiano? Si es así, levanta la mano. Inmediatamente todos levantan la mano con total confianza. ¿Por qué a muchos, dice él, les resulta fácil afirmar que son cristianos, pero tienen duda a la hora de identificarse como discípulos de Jesús? La respuesta debe estar en que para los que se ven a sí mismos como verdaderos cristianos, el ser cristiano no tiene nada que ver con la calidad de su cristianismo. Los cristianos verdaderos son aquellos que han recibido el regalo de la salvación. Así que ser cristiano no es algo que uno pueda alcanzar por sí mismo. Sin embargo, decir que uno es un verdadero discípulo de Jesús es hacer una evaluación del compromiso que uno tiene a la hora de seguir a ese que llama Señor. Es decir, ser discípulo requiere un compromiso de vida. Nosotros nos vamos a multiplicar en aquello que seamos. ¿Queremos multiplicarnos en cristianos o queremos multiplicarnos en discípulos? Otro texto que dice él, que cogí del grupo de trabajo que él hizo allí en Lausana, expone un caso hipotético, que podemos hacerlo aquí también. Imaginaos que alguien entrega su vida hoy aquí al Señor. Entonces le decimos, querría pedirte, o queremos pedirte, que le acompañes muy de cerca durante el próximo año para que consiga arraigarse bien en Cristo. Pero tu misión no estará completa hasta que él o ella pueda hacer lo mismo con otras personas. ¿Cómo respondería a este reto? Marcos Zapata dice, lo que marca tu proceso de discipulado no es la información o la formación, sino las decisiones que tomas. Recuerdo tener 11 o 12 años y mi padre vio que empezaba a tener inquietud espiritual, así que empezó a darme libros sobre misioneros. El primero que me dio fue el libro de Víctor, que ya me marcó. Era un hombre que conoció a Jesús por la predicación de un misionero. Vale. Bueno, si alguien lo tiene, que lo devuelva. Seguro que él se acuerda de todos los detalles del libro. Yo no, me acuerdo de bastantes, pero recuerdo que una vez que terminé el libro me quedé muy impactada y sentí que a mí el Espíritu Santo me retaba. Porque yo entendí que a la hora de seguir a Jesús implicaba un sufrimiento y me dio miedo. Yo nunca he tenido dudas acerca de la existencia de Dios. Hay otros que sí, pero bueno, no ha sido mi caso. Pero sí fui desafiada y recuerdo que me lo pensé y lo valoré todo con la edad que tenía. ¿Qué valoré? Lo que tenía cerca, la fe de mis padres y su consecuencia de vida, la vida de mi hermano en la iglesia, el amor que yo estaba recibiendo. Y yo dije, Señor, quiero seguirte, porque en el mundo va a haber sufrimiento. Prefiero sufrir con un propósito y a tu lado. Pero esa decisión ha sido probada muchas veces a lo largo de mi vida, seguro que igual que a vosotros. Y hay momentos en los cuales nos volvemos a encontrar con una encrucijada donde tenemos que volver a decidir. ¿Decido seguir al Maestro? ¿Quiero ser un verdadero discípulo? El otro día nos compartía un hermano, pastor, que había un líder en su iglesia que le dieron la oportunidad de poder servir con un compromiso mayor y no fue capaz. Y le dijimos, ¿por qué? Dice, porque él ha visto nuestro sufrimiento como familia. Moisés, después de pasar 40 años en el desierto, le dice al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si entras al desierto sin saber quién eres y cuál es tu misión, corre el peligro de que otros te confundan y te digan cuál es tu identidad y te desvíes de tu misión. ¿Cómo reaccionó cada uno de los discípulos cuando Jesús muere? ¡Qué gran crisis! Todo lo que habían creído acerca de su Señor ahora se tiraba por la borda
porque ellos todavía no habían entendido que Jesús iba a resucitar. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Todo era mentira? Dice el texto que acabamos de leer de Mateo que Jesús se presenta y aún así algunos dudaban. ¿Cómo podían dudar si Jesús estaba delante? Porque al final es una revelación y de nuestra parte una actitud de fe. Hay 3 discípulos que creo que nos representan de alguna forma cada uno de nosotros antes y después de la resurrección de Jesucristo. Como veis, me he ido de la misión general del Padre y ahora a la particular de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero ahora, que reflexionemos cada uno. ¿Con quién te identificas si te identificas con alguno de ellos, no? Por ejemplo, Tomás. Tomás fue incrédulo. Los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Tú imagínate que mi hermano David llega y me dice, ¿que he visto al Señor? Yo digo, sí, claro. Es fuerte, ¿no? Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea la herida de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Yo no sé si tú estás luchando con tu fe en Dios o en la palabra de Dios. Billy Graham, del cual he hablado antes, fue un gran predicador y evangelista que llevó a miles al conocimiento de Dios, pero tuvo lucha en su fe. Hasta que después de estudiar mucho, ir acompañado de personas que le ayudaron, decidió dar un paso de fe. Se puso de rodillas y cogió la Biblia y oró a Dios. No lo voy a leer todo lo que dijo, pero él dijo, voy a permitir que la fe trascienda mis preguntas y dudas intelectuales y creeré que esta es tu palabra inspirada. Se levantó con los ojos bañados en lágrimas y con un sentimiento poderoso de la presencia de Dios, sabiéndose victorioso de una gran batalla espiritual. Luego dio como resultado un ministerio a nivel internacional, como he dicho, y el movimiento de Lausana, que comenzó con él. Jesús respondió a Tomás en ese momento y también puede responderte a ti. Pero no vivas solo este proceso, porque conocemos a muchos que iniciaron este proceso y están lejos de Dios. Vívelo acompañado de personas que puedan ayudarte. María Magdalena, una mujer que había sido atormentada por 7 demonios, atormentada espiritual y emocionalmente, y Jesús llega y la libera. Y ahora Jesús muere y pierde a su Señor. Ahora no lo tiene allá a su lado para que la guíe, para que la escuche, para que la anime, para que la aliente. Y ella estaba buscando el cuerpo de su Señor allí al lado de la sepultura porque había visto que no estaba. Y se le presentaron ángeles y Jesús mismo resucitado y ella no era capaz de verlo porque estaba metida en su búsqueda de lo que ella entendía, de lo que ella había experimentado. Así que cuando Jesús se le revela, dice que ella le apretó con tal fuerza, en el original habla de casi que lo pellizcó, porque no quería soltarlo, hasta que Jesús tuvo que decirle que lo soltara. Ella necesitaba entender que la obra de Jesús iba mucho más allá, no solamente para ella, ni para los 12, ni para los 70, ni para los 120, sino que era para todas las naciones. Y lo que ella había experimentado, Dios quería derramarlo por su espíritu en cada uno de aquellos que le siguieran. Así que a veces la idea que nos hacemos de Dios, de su misión y cómo actúa, nos llevan a decepciones con Dios y a no querer ver lo nuevo y mejor que Él tiene para nosotros. Y seguimos con Pedro. Si podéis subir el grupo de la alabanza, por favor. Mientras, Pedro creía que su amor por Dios, por su amor por Jesús, era mayor que el de los demás discípulos. Y él le dijo a Jesús, cuando le profetizó que lo iba a negar por 3 veces, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
Pero Pedro traicionó a Jesús por 3 veces y además lo maldijo, como para confirmar que él no lo conocía. Así que tuvo que experimentar esta experiencia tan amarga para darse cuenta que no se conocía a sí mismo, que no se trataba de cuánto él amaba a Dios, sino de cuánto Dios nos ama a nosotros. Su decepción fue consigo mismo. Y me llama la atención cómo Jesús prepara con tanto detalle su encuentro de sanidad y restauración con Pedro. Vuelve a repetir el mismo milagro que hizo cuando lo llamó por primera vez y lo llamó a ser pescador de hombres. Así que realiza una pesca milagrosa, luego le prepara comida para comer y después le declara su confianza total en él para volver al llamado que le hizo al principio. Si queréis venir conmigo a Juan 21, del 15, al 17. Dice que después del desayuno, de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la misma pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El tono sería algo así, ¿no? Pedro, ¿me amas? No. Jesús no reprochó a Pedro su traición. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mi oveja, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús bajó el listón porque sabía. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces alimenta mi oveja. Y Jesús, que le había profetizado antes que Pedro le negaría 3 veces, ahora le profetiza que él sería fiel hasta la muerte. Y entonces Jesús le vuelve a llamar y le dijo: sígueme. Así que sea que porque estemos luchando con la incredulidad, con el miedo, con la decepción de Dios o de nosotros mismos, todos necesitamos volvernos a encontrar con el Jesús resucitado. Un encuentro que sane nuestras heridas, decepciones o incredulidad. Y Jesús vuelve a decirnos hoy: querida iglesia, sígueme. ¿Qué vamos a responderle?